Bueno, mi nombre es Gabriel Borger, estoy acá con... Leo Zárate. Bueno, Leo, te quería preguntar de dónde sos, dónde naciste, si siempre estuviste ligado primero al periodismo o hiciste deporte antes. Bueno, soy de Luján, nací en Luján, tengo 44 años, estoy por cumplir 45. Hace muchos años que ya no vivo en Luján, cuando terminé la escuela secundaria me vine a Capital Federal para estudiar periodismo deportivo. Siempre hice deporte, siempre, principalmente fútbol, pero no tuve claro que quería hacer periodismo deportivo hasta el último año de la escuela secundaria. Digamos, hasta ese momento iba a estudiar otra carrera, iba a estudiar medicina, nada que ver con el periodismo deportivo. Y cuando llegó el momento de anotarme en el CBC, Sí. me di cuenta que no. Y me acuerdo que tuve una conversación con mis viejos, les dije que no iba a ser, no quería ser médico y quería ser médico de los 8 9 hasta los 18 17. Y bueno, me acuerdo que me preguntaron qué quería estudiar, le dije periodismo deportivo y ya el otro día vinimos de Luján para ver dónde se podía estudiar, qué opciones había y bueno, ahí empecé y desde ese momento no lo dejé nunca. Pero cuando voy para atrás, digamos, siempre estuve relacionado, no solamente con el deporte, sino con la comunicación, porque Claro, te iba a hacer esa pregunta porque vos me dijiste como que de un día para el otro tuviste que cambiar, pero ¿qué es lo que te llevó justamente a ir a periodismo deportivo? yo, bueno, el deporte y la comunicación, porque cuando empiezo a hacer memoria con el paso de los años, no sé, o viste cuando, bueno, ustedes no porque son de otra generación, pero yo soy de la generación donde las fotos todavía se imprimían, digamos, las mandabas a revelar, no Sí, imprimían, se revelaban, y bueno, te encontrabas ahí con cómo había salido cada foto y demás, los rollos, si se habían velado, no se habían velado, bueno, otra historia. Y cuando, no sé, por ahí iba a la casa de mis viejos o algo, me ponían a hablar con algún ex compañero que te reencontrás de primaria, de esto. Bueno, en los actos el conductor siempre era yo. El que tenía que hacer alguna entrevista siempre era yo. El que tenía el cara rota, que tenía que ir a hablar con claro. alguien, era yo. O sea, estaba ahí, pero no lo veía hasta que, bueno, por suerte tomé esa decisión porque hoy soy feliz de hacer todos los días, desde que me levanto todos los días, algo relacionado con el periodismo deportivo. Y dijiste que también jugaste al fútbol. ¿Llegaste a jugar por ejemplo, en primera o en No, inferiores, mejor dicho? sí, yo, bueno, soy de Luján, jugué obviamente en un club de barrio de Luján que se llama San Lorenzo. Mm, Jugué en Flandria, tuve pruebas en el Deportivo Morón, en Ferrocarril Oeste. Una vez armé una reserva de gimnasia y grima de Jujuy en Luján y fui parte de ese proceso, pero ya estaba yo en el último año de la secundaria, o claro, sea, en el medio de eso me fui a Bariloche porque ya sí. estaba pago Bariloche, o sea, ya sabía que no iba a ser jugador de fútbol, pero siempre jugué. Ahora, ¿De qué jugabas? fui como cambiando de posición, Sí, pero al principio jugaba de extremo, win, por porque la era rapidez, rápido, claro, sí. sí, y después fui retrocediendo y terminé siendo un Lateral. digno lateral por la derecha. A la gente que corre rápido le suelen hacer esas cosas. Sí. Eh, y después en el proceso del periodismo deportivo, ¿dónde estudiaste? Bueno, estudié en un lugar que ya no existe, que fue la escuela de periodismo deportivo de Niembro y Araujo, de Fernando Mm, Niembro y Marcelo Araujo. Yo recuerdo que cuando vine a recorrer dónde se podía estudiar, fui a tres lugares. Porque no había en cualquier lugar. No había nada público sí. tampoco, era todo privado. Fui al Círculo de Periodistas Deportivos, Mm. fui a Deportea y fui a la Escuela de Niembro de Araujo. Y terminé eligiendo esta última porque tenía radio y televisión los 3 años de la carrera. Y en los otros dos lugares recién tenías materias prácticas el último año. Bueno, a mí me comentaron que eso se sigue manteniendo en algunas universidades. Bueno, Así que, para mí es un error, digamos, desde mi humilde sí, lugar, porque me parece que esa práctica es recontra necesaria, ¿viste? Porque como que te va preparando, porque de golpe después te llega una posibilidad y si nunca hiciste radio, si no manejas sí, tiempos, ritmos, tonos y demás, o bueno, o televisión, claro. es más complejo. Y bueno, a mí siempre me gustó la radio, ese vínculo con la radio lo tengo desde muy chiquito, Ujú. y yo quería hacer radio todos los días o todos los años, y por eso terminé eligiendo esa. Muy bien. Y después el tema, ¿a quién tenías como referente en el periodismo? Esa es difícil, ¿viste? Porque también estaba relacionado con lo que en casa se escuchaba o se veía. Entonces, obviamente, tengo muchos recuerdos
de transmisiones de Víctor Hugo Morales, sin lugar a dudas, pero también de Radio Rivadavia y relatores como, no sé, Walter Saavedra o comentaristas como Julio Ricardo, que recuerdo... Yo soy de la época en la que en la tele ponías mute y escuchabas el partido por la radio. O sea, lo veías por la tele y lo escuchabas por la radio porque iban a la par, no había diferencia, ¿viste? Claro. Ahora no se puede. No, ahora no. Entonces, bueno, según lo que queríamos con mi viejo, íbamos cambiando, íbamos eligiendo qué radio escuchar y qué no. Pero bueno, obviamente que eso que escuché en la infancia me marcó, ¿no? Y después, no sé, profesionales como Macaya Márquez, digamos, gente que, bueno, Macaya hace poquito fue a la UAI Sí. y bueno, son esas cosas. Nunca pude trabajar con él, pero el hecho de estar ahí y de verlo, Sí, ¿viste? es un montón. Es fuerte, sí. Y a medida que ibas pasando los años, ¿cómo fue esa búsqueda de empezar a laburar ya en otros lugares? Bueno, cada uno tiene su camino, ¿viste? Sí. No hay como una situación que sea de una sola manera. Yo había un sistema de pasantías en la escuela de periodismo deportivo donde estudié. Y según dónde te destacabas, te proponían una serie de pasantías. Y a mí me llegó la posibilidad de empezar a hacer ascenso en Radio La Red, en esta radio, pero que estaba en la calle Paseo Colón, donde está Torneos hoy. Que estaba, por supuesto, que estaba ya en ese momento. Y bueno, sí, fui ahí. Otros compañeros iban a Diario Olé, otros compañeros iban a... Y a mí me tocó radio. Y ahí empecé en el año 2000, hice mi primer partido, que en realidad fui a la cancha, pero no hice nada porque no salía al aire, tardé un montón en salir al aire, Sí. iba como para pasar información y otro lo daba por mí. Fue en mayo del 2000, un Deportivo Riestra Midland. Nada que ver, como estás Sí, Deportivo no, Riestra. nada que ver, 0-0, partido muy aburrido, pero era una especie de rivalidad, no digo clásico, pero sí de rivalidad. Y desde ese momento no paré. De ese momento fue la primera vez y bueno, por suerte fui como creciendo año a año, costó mucho, Sí. muchos años, pero desde ese momento ahí se fue encaminando todo. Y, por ejemplo, vos tenías la virtud de saber desde ascenso. No te creas tanto, ¿eh? Conocía, porque soy de una ciudad como Luján, donde Sí. está Luján, donde está Flandria, y entonces de ir a la cancha, de ver por televisión, porque yo recuerdo cuando todavía estaba en la secundaria, había partidos de la B Nacional que se hacían por América, relataba Miguel Simón y comentaba Juan Pablo Barsky, y ahí veíamos a Garrafa Sánchez, y ahí veíamos un montón de jugadores tremendos, pero no es que era una persona que estaba empapada de verdad en el ascenso. Fui como aprendiendo en el camino. No, pregunto porque quizás mirabas todo fútbol de primera, entonces que te mandaban ascenso era como que te mataban, pero algo más o menos te dabas maña. Es que ya el hecho de estar... Me pasa hoy, el hecho de ir a una cancha ya Sí. es como que me motiva diferente, ¿viste? Claro. Es como que, bueno, voy a la cancha, buenísimo. Y aparte en el comienzo, si bien ese fue mi primer partido, pero después como yo ya vivía en Capital, pero iba a Luján con frecuencia, los fines de semana, generalmente me designaban en partidos por la zona. Claro. O iba a lo más lejos, por ahí podía hacer la cancha de Alem, en General Rodríguez, pero Sí. iba a Flandria, iba a Luján, hacía esas conexiones desde ahí, entonces estaba en zona todavía, ¿viste? Después sí, ya cuando empecé a hacer otras funciones, bueno, sí, ahí empecé a conocer canchas, protagonistas y demás, ¿no? Hace más de 20 años. Mirá. Y ahora que estás en campo de juego, ¿cuál fue el mejor partido que te tocó ver? Que vos recuerdes, sé que habrás visto un montón. Uy, sí. Y uno, no sé, estoy pensando. Los partidos que son definitorios por algo, tipo la final por un ascenso, esos generalmente están todos buenos. Sí. Generalmente están todos buenos porque se vive de otra manera, Sí. están las dos hinchadas, está el hecho de ser campeón, de ascender. Y el otro que se queda sin nada. Sí, pero hay como toda una... Eso me motivan todos. Sí. Ahora, si tengo que elegir uno es difícil porque vi muchos buenos partidos. Pero yo creo que seguramente sea alguno de Copa Argentina que haya sido como wow, viste, Copa Argentina es un torneo que a mí me encanta Sí. mucho. Y ahí trabajo mucho también. Pero yo, por ahí no te puedo decir uno, pero sí las finales, y están todas buenas, ¿Y de ascenso, alguno que te acuerdes?
Sí, no sé. A ver, de los buenos es difícil. Sí me acuerdo de uno en radio que la pasamos mal, que fue el día de la promoción entre Chicago y Tigre, que termina eh, En un muerto de... ascendiendo Tigre, desciende Chicago. Sí, Y ese día asesinan a Marcelo Cejas, el hincha sí, de Tigre. Y haciendo yo el trabajo de, viste que en tele es campo de juego y en radio es vestuarista, pero sí, digamos es la sí, misma sí, función, sí. pero cambia de nombre. Bueno, ese día yo hacía vestuarios de Chicago para esta radio, estando allá todavía en Paseo Colón. Y ese día sí me acuerdo que la pasé mal, de verdad. O sea, fue una de las pocas veces que tuve miedo, digamos, en una cancha. Mirá que me han pasado varias situaciones en cancha que tienen que ver con enfrentamientos, con la policía. No, yo, digamos, No, con no, las no, sí, hinchadas, con sí. la policía, cosas heavy. Ese día siempre lo recuerdo porque fue como... Sí. Y el hecho de irme a la cancha también, viste, todo como un patrullero prendido fuego, un colectivo prendido Sí, fuego. Bueno, después nos enteramos del asesinato de este hincha de Tigre, digo, pero, ¿ves? Por ahí me acuerdo más puntualmente de algo que donde tuve miedo sí. y lo otro como disfruto lo que Sí, hago, es sí, como sí, sí. que me No, igual gustan. en el ascenso quizás se ven muchas más cosas que en primera no se ven. Hay cosas más duras, como lo que no me sale, lo que lo lleva a lo que es el ascenso, que falta muchas cosas para profesionalizarte, hacen vivir un montón de cosas que en primera quizás Sí, no ya vivís. no es tanto igual, ¿eh? Ya, digamos, el ascenso en los No, últimos no, años, creció. digamos, tiene una estructura distinta, los campos de juego generalmente están en buenas condiciones, muchos clubes tienen estadios totalmente remodelados a cuando yo Sí, comencé, digamos, son canchas totalmente distintas, pero sí es cierto que, digamos, el ascenso tiene eso que está todo más a mano, sí, digamos. Desde el protagonista, donde tenés un contacto diario, cosa que en primera es más sí. difícil, con los técnicos, los jugadores y demás, dirigentes, y el hincha, ¿viste? Es distinto, pero me gusta, es lindo. ¿Y alguna vez tuviste así como un medio como un roce, una discusión con algún técnico, jugador? No, con técnico puede ser que alguna vez algunos se haya enojado por algún comentario que hemos hecho en algún programa de radio y demás, pero siempre con respeto. No, la verdad es que tengo que decir que no, en tantos años con jugadores no soy amigo, digamos, tampoco tengo entrenadores amigos. No, no, está bien. Sí tenemos buena relación y profesional y yo siempre traté como de, De mantener distancia. sí, o sea, me toca cubrir a tu equipo y te escribo esa semana del partido, pero no es que te voy a escribir toda la semana o todas las semanas durante el año, no, porque entiendo que vos tenés tu laburo, yo tengo el mío, y eso a mí me, a mí me pasa, ¿eh? Me da como la libertad de poder opinar como tenga ganas de opinar según lo que esté viendo, independientemente de que tenga una buena o mala relación. Sí. Digamos, es como que no se rompe ese hilo tan finito, ¿viste? Ujú. De, che, bueno, mira, este es mi amigo, no le voy a decir que paró mal el equipo porque se me va a enojar. No, No, está no. todo bien, nos llevamos bien, yo me equivoco como periodista, bueno, si te equivocaste vos, lo podemos marcar. Con los árbitros pasa algo similar. Sí, Digamos, con los árbitros tenemos relación porque nos conocemos hace muchos años, entonces o viajamos juntos o paramos en el mismo hotel. claro. Entonces es como que tenés una relación. Bueno, pero esa relación no tiene que, que, que impedir que vos puedas opinar sobre el rendimiento, por ejemplo, de No, un no. árbitro. Justamente sobre los árbitros se me ocurrió una pregunta. ¿Vos creés que el VAR debería llegar al Nacional B? Y yo creo que estaría bueno. A ver, no sé. Es como una opinión. Sí, lo que pasa es que a veces pasan cosas que ni siquiera con el VAR, digamos, Sí, se solucionan. Pero no lo veo tan a mano, ¿viste? Porque desde lo económico no sé claro. si se va a hacer esa inversión. Pero sí por ahí quizás en algunos partidos, no sé. En las Mm, finales por el ascenso, ahora hay VAR. sí, Que algunos te dicen, che, pero pará, jugaste todo un torneo sin sí, VAR, es injusto que ahora, porque viste, en la Nacional por ahí se pega un poquito más que en primera, porque como no hay un VAR, digamos, vos pegaste un codazo, pegaste una patada, el árbitro no te vio y pasó, digamos, no es que pueden llamar para no, verla. no, no. O en cierta instancia de Copa Claro, en Argentina, Copa Argentina bueno, podría ser dale, diferente. yo qué sé, semifinales y final, ponelo, porque digamos, están jugando un lugar a la final Claro. y ser campeón. Ok, ponelo, ahí me parece que estaría bueno. En la B Nacional yo creo que no, va a tardar tiempo para que Y cambie. más abajo ni hablemos. No, imposible. Imposible desde lo económico. Porque vos necesitas hacer una inversión muy grande en los estadios. No es tan, viste, no es No es poner que... el coso ahí y ya está. No. Creo que hay que tener una cabina seguramente para... Sí, aparte vos pensás que la sala BOR está en Ezeiza y todas las canchas están conectadas, Mm, digamos,
tanto la de Santiago del Estero como la de Mar del Plata como la de Capital Federal están todas conectadas a Ezeiza, entonces es toda una conexión bastante compleja. Desde lo económico no lo veo. Y bueno, yo estaba leyendo antes de venir acá y también ya me había cruzado con la nota que llegaste a cubrir así a la selección argentina en el último mundial. Claro, porque nosotros en la radio, no para la tele, pero en la radio, yo trabajo en Radio La Red, la radio generalmente tiene derechos de torneos internacionales, Sí. tipo mundial, o ahora el mundial de clubes, por ejemplo. Entonces, digamos, para esos eventos trabajamos todos. Los que viajan y los que no viajan, digamos. Y muchas veces pasa que los que no viajan terminan trabajando mucho también porque depende de las distancias de los estadios en los mundiales y demás. Y bueno, por ejemplo, a mí con la selección argentina, en eventos tipo mundial, Copa América o eliminatorias, me toca trabajar quizás desde la radio o de la cancha, dependiendo. Pero sí, y pasa lo mismo con Copa Libertadores, Copa Sudamericana, digamos. Esos eventos la radio los tiene, entonces trabajamos todos. Y generalmente lo que hago, perdón, es vestuario, digamos. Sí. ¿Y cómo haces para llegar a la información si no estás en el lugar? Uno que quizás no sabe de fútbol o no sabe el deporte, que más o menos ahora que le estás contando esto quiere saber cómo haces. Bueno, primero es un poco la experiencia, Sí. digamos, de saber qué pasa. Hay un armado de una planilla para ese partido. Por ejemplo, mañana hago. No sé cuándo sale esto, por ahí no tengo que dar fechas, digo, pero bueno. Nada, no hay problema. Estoy haciendo Mundial de Clubes. Y me toca hacer Fluminense al Hilal. Y obviamente no estoy en Estados Unidos. No. Y me toca hacer vestuario Fluminense. Bueno, primero hay un armado de esa planilla con información, cómo llega el equipo y demás. Información personal individual de cada uno de los jugadores. Y después en el momento del partido hay mucha experiencia. Vos vas viendo cómo se va desarrollando el partido, por ahí te enfocan el técnico y hace algún gesto y demás, y vos ya sabés qué quiere decir, y bueno, vas contando lo que estás viendo, como si estuvieses allá. Bueno, me ha pasado que, no sé, en el Mundial de Qatar, cada transmisión me escribía gente distinta felicitándome, qué bueno, estás en Qatar, buenísimo, y yo estaba acá en el estudio principal de la radio, porque bueno, la experiencia hace que por ahí parezca que estamos allá Sí. y no, estamos acá. Mira. Y vos me estabas diciendo que interpretabas más o menos los gestos. ¿Te enseñó el fútbol estar ahí en el campo de juego, ahí al lado, muchas cosas de táctica, Sí. de esas Sí, cosas? sí. A mí es de lo que más me gusta hacer es campo de juego. Me gusta estar cerca de los protagonistas. Y primero que ves lo mismo que ve cualquiera que esté en el campo de juego. Obviamente que los entrenadores saben mucho más de fútbol que nosotros, porque digamos se preparan para eso y demás. Después te puede gustar o no, digamos, Sí, es una cuestión de gusto, pero partamos de esa base. Pero ya te empezás a dar cuenta, ¿viste? Porque hay gestos que son como que son muy característicos en cómo defender, en cómo cambiar una marca, la posición. Entonces como que ya lo ves distinto. Me pasa que cuando iba a la cancha, no sé, a ver la selección, no trabajar, estoy en una platea y me cuesta, ¿viste? Porque estoy acostumbrado a verlo en ras de piso. Sí, sí. Para, en la platea se ve mejor, Sí. pero ya como que te acostumbras a verlo de una manera. Pero sí, sin lugar a dudas, el hecho de estar con los protagonistas es como que ya... Y aparte porque en esa función tenés que desarrollar sí o sí, porque son los ojos de tus compañeros que están viendo Claro. la cancha, el partido o la pelota, que siguen la pelota, y vos tenés que estar atento a todo lo que pasa alrededor de todo eso. Y muchas veces pasan cosas importantes, digamos. Sí, Entonces, sí. sí, obviamente que esa función me enseñó un montón. Y con los compañeros del relator y el comentarista, ¿con quién fue el mejor, por así decirlo? ¿Con el que más te gustó laburar, el que fue más ameno, o que quizás pensabas que no ibas a llegar a laburar y laburaste? Bueno, no, la verdad que tuve la suerte en todos estos años de tener lindos grupos de trabajo, ¿viste? Como viajamos mucho, el viaje Claro. o te potencia o te tira de abajo cualquier tipo de relación, digamos, porque ahí convivís. Entonces conoces la otra faceta de la persona y la otra persona conoce mi otra faceta, ¿viste? Si me levanto de mal humor, si no me levanto de mal humor, si duermo todo el día, si me sumo a cualquier cena, si tengo ganas de hacer esto, lo otro, Sí. entonces como que te potencia. Y la verdad que siempre me ha tocado lindos grupos. Acá en la radio hay enormes relatores, Sí. como Leo Gentili, como Walter Nelson, como Gustavo Sima, por ejemplo. En la tele trabajo con Julián Brico, que es un Sí. relator muy importante de la señal, digamos, que también tiene mucha experiencia. La verdad es que son lindos grupos de trabajo y la pasamos bien. Y creo que eso se nota, ¿viste? En las Sí, transmisiones. sí, sí, se nota. Y no me puedo quejar. Ahora vos me decís,
¿Con quién me gustaría trabajar en algún momento? Y bueno, no sé, con Víctor Hugo va a estar difícil, nunca pude trabajar. Con Mariano Clos me gustaría trabajar. Nos cruzamos en la cancha, nos saludamos, pero nunca, cuando él estaba acá en Radio La Red y yo hacía el ascenso, no había mucho cruce en ese momento y él después ya se fue ahí de la radio y bueno, nada, no coincidimos, pero bueno, me gustaría, por ejemplo. Ahí tenés un par. Y de jugadores, ¿quién fue el que tocó más cerca ver y que no lo podías, por así decirlo, creer? No, tuve la suerte de poder entrevistar 2 veces a Maradona. Y yo creo que yo fui primero hincha de Maradona que antes de un club, digamos. O sea, yo soy maradoniano desde que tengo uso de memoria. Hice un montón de cosas por tratar de estar cerca de Diego. Y las veces que los pude entrevistar fueron como, "Oh, ya está, ¿entendés? Listo, ya está. Sí. Todo lo que venga a partir de ahora... No sé, igual a lo que pasó recién. No, ya es como que yo ya está. Sí, sí. Ahora, viste Messi, ya está, cuando ganó el Mundial, no me comparo con eso, digo, pero cuando entrevisté a Diego dije, bueno, ya está, ya conseguí mi sueño, mi máximo sueño ya lo conseguí. Que el tipo me reconociera, que supiera mi nombre, que quisiera hablar conmigo. Ya está, todo lo que venga ahora es premio, es como, bueno, listo, dale, está todo bien. Obviamente me gustaría, no sé, cubrir un Mundial que nunca cubrí, digo, pero mi sueño era entrevistarlo a Maradona y lo pude hacer un par de veces. ¿Y bajo qué contexto se dio Una en una charla así, en un entrenamiento que hizo él con Riestra, un partido amistoso, fuimos a la Candela, nos recibió, estuvimos como 5 horas con él, primero viendo un partido de fútbol, después hablando de fútbol, no, una locura. Y al siguiente, esa fue la primera vez, y después me tocó hacer para la tele un Riestra Comunicaciones, y cuando llego a la cancha me avisan personas de Riestra que Diego quería hablar conmigo, ¿viste? Y dije, no, me estás jodiendo. Sí, quiere hablar con vos, quiere que le preguntes de fútbol, 2 preguntas, pero bueno, no sabemos si va a venir. Y bueno, vino, y cuando vino me vino a saludar, y le pude hacer un par de preguntas. Y... ¿Te habías puesto nervioso en ese momento? No, porque es como que ya me había mentalizado para eso, Claro, ¿viste? claro. Es No, como... no es que te quedaste como nervioso pensando en las preguntas que ibas a No, hacer. eso ya me había pasado un montón de veces antes. Pero, porque de verdad, es difícil de explicar, porque por ahí puede haber personas que tuvieron no tan buenas experiencias con él personalmente. Pero yo te puedo asegurar que el tipo personalmente tenía algo, un magnetismo, no sé qué, que te rendías a sus pies. O sea, él tenía, no sé, es muy difícil de explicar. Mirá que no me pasó con muchos jugadores de fútbol. Mirá que después tuve la suerte de entrevistar a diferentes jugadores de fútbol, a nivel local e internacional. Y el tipo, no sé, tiene algo, ¿viste? Bueno, por ahí a vos te pasa con Messi, ustedes son otra generación, les pasa con otros jugadores, pero a mí, bueno, eso. Vos me decís, mi entrevista, de acá en más puedo entrevistar. Sí. Pero esa era la que yo siempre quise, desde muy chico, y la pude conseguir. Y bueno, ya para ir cerrando, así no te saco más tiempo, justamente de Maradona, ¿cómo era como persona? Quizás lo que de mi edad no lo pudieron conocer tanto. Y es difícil eso porque yo no era amigo de él, ¿viste? Pero de lo... Yo siempre tuve buenas experiencias. Pero bueno, conozco gente que quizás no tuvo tan buenas experiencias. No, por eso es difícil hacer un juicio de valor de él como persona. Sí puedo decir, digamos, que después de hablar con un montón de gente que tuvo relación con él, que hablaban de una persona generosa, de una persona que siempre estaba atenta a lo que le podía faltar al que estaba al lado, un tipo muy comprometido. Y además de todo eso, el mejor jugador de fútbol de la historia, digamos. Para mí es incomparable. Hoy disfruto a Messi y disfruto a Messi con mis hijos. Claro. Pero bueno, Diego. Sí, sí. Diego para los de mi generación es muy difícil porque era otro contexto, porque habían pasado un montón de cosas, porque, viste, por eso no me gusta comparar, pero bueno, yo sí creo que es una persona que a los argentinos nos hizo muy felices. En momentos muy complicados, el tipo con jugar al fútbol te cambiaba el humor. Y bueno, la última es de acá a 5 años que, por ejemplo,
¿qué te gustaría? O algún sueño. Está bien que me dijiste que ya cumpliste tu sueño, pero ¿algún otro sueño que te Me gustaría? gustaría cubrir un mundial. Me gustaría cubrir un mundial. Que nunca lo hice. Y sería un lindo sueño Bueno, por sí, cumplir. si bien tiene muchas sedes, el 2030 está quizás un poquito más Sí, cercano. sí, es cierto. Pero bueno, vamos a apuntarle al año que viene. Sí. A ver si llegamos a ese. Sí, sí. Porque si no, 2030 falta un montón. Sí, Pero no, vamos a verdad. apuntarle a ese. Pero sería. A ver, no me quita el sueño. Pero vamos a decir como. Sí, me gustaría. Me gustaría vivir la experiencia de hacer una cobertura de un mundial Sí. en otro país. Para ver qué es. Para conocerlo. Sí. Así que sí, vamos a poner eso. Y si se da, tenemos que repetir la entrevista a la vuelta. Aunque no te la pida la Está bien, carrera. está bien, está bien. La hacemos en tu canal de YouTube, en donde estés. Dale, dale. Bueno, gracias, Dale, Leo. gracias por la nota. Dale. Dale.